Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por participar. Bueno, mientras esperamos a que se conecte alguien más que falta, me presento. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mercé, soy la gerente de Turistec. Y en el webinar de hoy nos acompañan nuestros socios de Clarke Modet. Es el mayor grupo de propiedad industrial e intelectual en países de habla hispana y portuguesa, como muchos de vosotros ya sabréis. Y bueno, en este webinar, tal como indica su propio título, ofreceremos las claves para que vuestra empresa obtenga el mayor retorno en la inversión en innovación, desarrollo e investigación, diseñando el roadmap óptimo de financiación. Sabemos que la inversión en I+D+I y también en tecnología es un factor clave para cualquier empresa del sector travel tech, pero lo cierto es que requiere un gran esfuerzo y no solamente económico. Para hablar de todo ello, de hoy nos acompaña Bartolomé Arrom, que es IP Senior Consultant en el departamento de Tax and Funding de Clarke Modet. Y bueno, esperemos que os resulte muy interesante y útil la sesión de hoy. Y os recuerdo que tenéis la opción de plantear preguntas a través del chat de aquí de Teams, y al acabar las presentaciones les daremos respuesta. Así que sin más, Tolo, cuando quieras. Buenos días a todos y todas. Ante todo, agradecer, Mercé, a Turistec la oportunidad que nos dais de nuevo para presentar nuestros servicios. Con muchos de los socios de Turistec pues nos conocemos personalmente y con muchos ya trabajamos, pero el objetivo de hoy es presentaros a todos un departamento nuevo que hemos creado este año en el 2023 en Clarke Modet, que le llamamos Tax and Funding. Nos acompaña dos de los responsables de este departamento, Patricio y Omaima, los cuales impartirán el webinar de hoy, en el cual os daremos una serie de tips, una serie de consejos muy prácticos a la hora de optimizar financieramente el retorno de la I+D+I de todas nuestras empresas. Yo creo que hemos considerado que el perfil de los socios de Turistec es óptimo para optar tanto a subvenciones como a deducciones, como a ayudas directas, incluso algunas, como os explicarán mis compañeros Patricio y Omaima, algunas ya diseñadas para temas tecnológicos en el sector turístico, con lo cual yo creo que va a ser una sesión interesante y muy práctica para todos y todas. Si queréis, pues Patricio y Omaima, cuando queráis os doy paso. Y gracias de nuevo a todos. Pues nada, muchísimas gracias, Tolo, por la presentación y, por supuesto a Turistec por la oportunidad, ¿no? de hacer este webinar. Bueno, y a los asistentes, obviamente. Y como bien decías, ¿no? Pues realmente las empresas asociadas a Turistec creo que son un perfil súper interesante para este tipo de servicios. En muchos casos, pues ya lo conoceréis, en otros no. Hemos intentado en el webinar de hoy traer un poco digamos, los incentivos o las ayudas que se adaptan mejor tanto al tipo de empresa que asociada como al sector en sí, ¿no? Es decir, cosas que creemos que pueden ser útiles para vosotros de forma específica, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción simplemente para que nos conozcáis. Bueno, como Clarke Modet ya os sonará, es una empresa que se dedica a todo lo que es la protección de la IP en España, Portugal y Latinoamérica, otros servicios asociados, ¿no? con la gestión de esa IP. Nosotros desde Tax and Funding pues somos un departamento creado muy recientemente, ¿vale? Pero que realmente, bueno, pues somos ya 7 personas, todas con una trayectoria bastante larga dentro del mundo de la financiación de la I+D+I. Y básicamente lo que nos dedicamos es a asesorar a compañías innovadoras para conseguir el mayor retorno posible para sus proyectos utilizando pues, los distintos incentivos que hay a nuestra disposición, ¿vale? Es muy importante conocer digamos, todas las posibilidades que se nos ofrecen y cómo podemos combinarlas de la mejor manera posible para nuestro caso particular, ¿vale? Ahí es donde nosotros os podemos dar ese asesoramiento, y la idea del webinar de hoy pues es básicamente que conozcáis los más importantes y los que creemos que se adaptan mejor a vuestro caso, ¿no? A una empresa de Turistec. Y concretamente traemos algunas muy potentes para el sector turismo, ¿no? Voy a empezar hablando yo de los incentivos más generales, y después mi compañera Maima pues, os presentará las ayudas ya específicas del sector, que bueno, es una experta en la materia, estuvo trabajando en Palma además bastante tiempo y conoce muy bien tanto las empresas del sector Turistec como estas ayudas que os vamos a presentar.
De inicio, bueno, pues hablamos de las deducciones fiscales, que, bueno, entiendo que muchos de vosotros ya conocéis, pero es un incentivo súper interesante porque realmente es sobre proyectos que ya hemos ejecutado, ¿vale? Es decir, aquí no hay que inventarse nada, ¿vale? Aquí no hay que presentar nada nuevo, no hay que pensar en qué vamos a hacer al futuro, sino al contrario, ¿no? Vamos a poder recuperar una parte del gasto que hemos realizado en I+D+I en los últimos 4 años vía deducción en el impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Aquí un apunte importante, hay empresas que piensan que esta deducción fiscal solo se puede aprovechar para reducir el impuesto. Por lo tanto, si no pagas impuesto, no sirve de nada. ¿Vale? Pues nada más lejos de la realidad. Es verdad que una de las formas, la normal, la habitual, digamos, es efectivamente reducir esa cuota del impuesto sobre sociedades, pero para empresas, por ejemplo, startups, ¿no? Que están empezando, que no tienen posibilidad no pagan impuesto porque están en pérdidas, hay un mecanismo, que es la monetización, que ahora veremos, que permite digamos, que Hacienda te devuelva esa deducción fiscal o una gran parte de esa deducción fiscal en cash, ¿vale? En efectivo. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero que sepáis que se puede aplicar también en casos en los que no tengáis beneficio. ¿Vale? Deducción fiscal, muy importante. Hay que distinguir la deducción por I+D, que serían proyectos, digamos, donde hay una innovación absoluta, ¿vale? Algo que realmente es innovador en el mercado. En temas de software, donde la mayoría os movéis, es complejo, ¿vale? El conseguir la calificación de I+D. Estamos hablando, tiene que ser un software avanzado, cosas, digamos, muy innovadoras. Y la mayoría de proyectos se califican normalmente como IT, ¿no? Como innovación tecnológica. La diferencia es importante porque la I+D tiene un premio, ¿no? Una deducción asociada de entre un 25 y un 42% del gasto total, mientras que la IT se queda en un 12%. Lógicamente, pues nos interesa ir a por la I+D, pero no en todos los casos es posible, ¿vale? Em, ¿Cómo vamos a saber si es una cosa u otra? ¿Cómo vamos a poder garantizar que este incentivo se aplica correctamente? Pues hay 3 niveles de seguridad, digamos, ¿vale? Por un lado estaría la memoria que podemos hacer una consultora como nosotros, como Cargemodel, ¿no? En el que vamos a definir pues el proyecto, qué tareas se han realizado, qué objetivo tiene, dónde está la novedad, ¿vale? Y con esta memoria, digamos, se puede justificar la calificación de I+D o de IT, ¿vale? Un segundo escalón sería solicitar una certificación externa de una entidad autorizada por la ENAC, ¿vale? En la que un tercero independiente certifica que efectivamente lo que nosotros decimos es correcto, ¿vale? Y hay un tercer escalón que sería la solicitud de lo que se llama un informe motivado vinculante, ¿vale? Esto no es obligatorio, lo puedes hacer si quieres y si no, no, la certificación igual, pero es recomendable en la mayoría de los casos y es imprescindible para aplicar lo que os comentaba de la monetización, ¿vale? El pedirle a Hacienda que nos retorne parte de la deducción en cash. Este informe motivado vinculante, como se nos indica, es vinculante para la administración pública, ¿vale? Con lo cual, si nos califican el proyecto como I+D, por ejemplo, pues ya ese proyecto va a ser I+D 100%, ¿vale? Nos pueden discutir otras cosas, pero la calificación ya no, ¿vale? Con lo cual, es un incentivo que tiene un nivel de seguridad, puede tener un nivel de seguridad rayando el 100%, ¿vale? A pesar de lo que a veces se piensa, ¿no? Que el tema de las deducciones, Hacienda lo mira mucho, es muy dudoso, ¿vale? Tenemos la posibilidad de certificarlo y tener una garantía bastante buena, ¿vale? Como os decía, el método habitual para aplicar las deducciones fiscales sería la reducción de cuota del impuesto, ¿vale? Nosotros calculamos la deducción fiscal que hemos tenido en el último ejercicio, por ejemplo, y reducimos la cuota a pagar en el impuesto de ese ejercicio, ¿vale? En este momento estamos con el ejercicio 2022, que nos presentaréis la declaración del impuesto sobre sociedades en julio de este año, pero es del año 2022. Y lo que podemos hacer es reducir esa cuota hasta el 50%. Si vais a pagar 120.000 euros de impuestos sobre sociedades, pues podríamos reducirla hasta 60.000 euros, utilizando la deducción fiscal que hemos generado, que ya os digo que va de un 12 a un 42% del gasto total de los proyectos, ¿no? Como máximo podemos reducir hasta el 50% de la cuota. Si hay algún exceso de deducción, si hemos generado 100.000 euros de deducción y solo podemos reducir en 60.000 euros la cuota, ese exceso se puede llevar para años posteriores, ¿vale? Y tenemos hasta 18 años para consumir los créditos fiscales que no hemos podido consumir en el ejercicio correspondiente, ¿vale? Con lo cual no se pierde, es decir, se va generando una bolsa y se va aprovechando poco a poco, ¿vale? La otra alternativa, que es la monetización, lo que nos permite es recuperar un 80% de ese crédito fiscal, ¿vale? Y si yo he generado 100.000 euros de deducción, pues puedo pedir a Hacienda que me devuelva en cash 80.000, 80%. Para ello, como os decía, tenemos que tener un informe motivado vinculante, obligatoriamente, y hay que cumplir 2 requisitos importantes. Uno, mantener la plantilla media, o bien la plantilla media total de la empresa, o bien la plantilla media dedicada a I+D durante 2 años, y reinvertir esa deducción fiscal
en I+D+I durante 2 años. Esto en empresas tecnológicas como vosotros se cumple en el 100% de los casos. Es decir, si tú te gastas 100 y te revuelven 12, al año siguiente te vuelves a gastar 100, pues lo has cumplido, ¿no? Te gastas 50 también. Es decir, este es un requisito que no es muy difícil de cumplir. El del mantenimiento de la plantilla, bueno, hay que verlo, ¿no? Que hay empresas que están más en crecimiento, otras que no, esto hay que valorarlo, pero en general se suele cumplir también de forma habitual. Y lo que podéis recibir, como os digo, es el 80% de esa deducción fiscal en un plazo aproximado de unos 18 meses desde que solicitamos la deducción. ¿Vale? Nosotros tenemos además un acuerdo, por ejemplo, con una entidad financiera importante que os permite anticipar ese pago. En vez de en 18 meses, pues podemos tenerlo tranquilamente en el plazo de 7 meses desde que empecemos a trabajar. ¿Vale? Con lo cual, pues adelantamos bastante el cobro, que es uno de los problemas principales que tiene este mecanismo, ¿no? Que tarda bastante tarda bastante en recibir el dinero. Y las deducciones fiscales se complementan normalmente con otro incentivo. Aquí entra, os digo complementar, porque aquí entra un poco la parte que os comentaba de estrategia, ¿no? De cómo aprovechar al máximo los incentivos. Las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador son un ahorro en la cuota de seguridad social de las personas que tengáis en el equipo técnico, que estén dedicadas, digamos, full time a actividades técnicas puramente. El ahorro es concretamente del 40% de la cuota de contingencias comunes, que esto traducido al cristiano viene a ser más o menos un 9,5%, en torno a un 10% del salario bruto anual. ¿Vale? Si tenéis una persona en el equipo que cobra 40.000 euros, pues tendréis un ahorro aproximado de 4.000, ¿vale? Más o menos. ¿Qué personas pueden aplicar este ahorro? Pues todos los que realizan tareas de tipo técnico de forma exclusiva. ¿Vale? En temas de software, por ejemplo, pues todos los perfiles que que participen en fases de preproducción, ¿vale? Pues desarrolladores, tester, analistas, arquitectos de software, cualquier perfil puramente técnico, y estarían excluidos aquellos que participan en tareas de postproducción, ¿vale? O los que tengan tareas de tipo pues, más administrativo, de gestión o comercial. ¿Vale? Fundamentalmente, ya os digo, pues el equipo, lo que vosotros consideráis el equipo técnico, ¿vale? Sería el que puede encajar aquí. Tienen que estar, lógicamente, contratados en plantilla, con prácticamente cualquier tipo de contrato es válido. Ya puede ser a tiempo completo, parcial, por hora de servicio, bueno, casi cualquier tipo de contrato. Y estar en los grupos de cotización del 1 al 4, que también es algo que se cumple de forma, vamos, el 99,99% de los casos, porque son los grupos para personal técnico, ¿vale? Licenciados, diplomados, etcétera. Es un ahorro súper interesante porque, a diferencia de la deducción fiscal que va a año vencido, digamos, en este caso es un ahorro en el presente. Es decir, si hiciéramos el análisis hoy, podríais empezar a meter personal en la bonificación a partir de abril ya. ¿Vale? Y es un ahorro mes a mes en cash. ¿Vale? Es un dinero que no sale de caja, con lo cual ahorro inmediato. Y como os digo, en ciertos casos es compatible con otros incentivos. Casi siempre con las subvenciones y las ayudas, ¿vale? Salvo que tengan una intensidad de subvención superior al 60%, y con las deducciones fiscales únicamente para aquellas empresas que sean pyme y tengan lo que se llama el sello de pyme innovadora. ¿Vale? Este es un sello que concede el Ministerio de Ciencia también, ¿vale? Y que, como su nombre indica, pues refleja que esa empresa es una pyme y que hace proyectos de innovación. ¿Vale? Este sello de pyme innovadora se puede conseguir por varias vías, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es tener una patente propia y concedida en explotación. Otra es haber tenido una ayuda de I+D, por ejemplo, de CEDETI, ¿no? Que te dan un informe motivado vinculante con la propia ayuda. Y otra es tener lo que hemos hablado antes, ¿no? El informe motivado vinculante de un proyecto de deducciones fiscales. ¿Vale? Con este sello de pyme innovadora podríamos compatibilizar para el mismo año las deducciones fiscales y las bonificaciones para el mismo personal. ¿Vale? Esto súper interesante, nosotros lo hacemos siempre con todas las pymes con las que trabajamos, tratar de conseguir ese sello para que podáis aplicar el ahorro por las dos vías. ¿Vale? Tendríamos pues entre un 12 y un 42% de ahorro vía deducción fiscal, más este casi 10% adicional, ¿no? para el personal técnico. Nos vamos a un retorno bastante interesante con la combinación de ambos incentivos. Es muy importante, lógicamente, vigilar que no haya incompatibilidades, ¿vale? Que siempre hay que hacer un seguimiento. Nosotros lo que hacemos es trabajar, digamos, mes a mes, ¿vale? Vamos haciendo un control de las personas que están en la bonificación, las que podemos ir incluyendo porque, por ejemplo, contratáis nuevo personal o las que se salen de la compañía, cambian de rol en el proyecto. Entonces, mes a mes hacemos un seguimiento y al final de año hacemos esa justificación, ¿vale? De
cada una de las personas que se han bonificado, ¿vale? Hasta 9 personas al año, la justificación es relativamente sencilla, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos una memoria por cada uno de ellos y os la entregamos y se queda, digamos, en el cajón. En caso de que haya una inspección de seguridad social, pues se saca la justificación y ya está, ¿vale? No hay ningún tipo de validación ni previa ni a posteriori. Si ya bonificamos 10 personas o más, ¿vale? Ya pues son empresas de mayor tamaño, ahí tenemos que pasar obligatoriamente por un proceso de certificación, como el que hemos comentado para las deducciones fiscales, certificación con una entidad externa y solicitar el informe motivado vinculante. Con la particularidad de que en el caso de las bonificaciones, esta certificación incluye, por ejemplo, una auditoría presencial, ¿vale? Viene una persona de la certificadora a evaluar, a entrevistar a parte del personal bonificado, a preguntarle unas ciertas cosas y si pasas esa auditoría, pues te dará el informe motivado, ¿vale? Con lo cual, pues es un poco más complejo, pero también te da la garantía de que oye, tienes el informe motivado y aseguras esa bonificación también, ¿vale? Muy importante en ambos incentivos contar realmente con personal que os asesore, ¿vale? Para no cometer, pues eso, problemas de incompatibilidad, aplicar deducciones o bonificaciones sobre gastos que no son realmente deducibles o personal que no es bonificable, etcétera. Y luego os voy a comentar bueno, un poco sobre la parte de ayudas. Aquí veis un poco pues, el esquema, ¿no? De cómo están estructuradas en cuanto al organismo que las concede, ¿vale? Nosotros trabajamos todo tipo de ayudas, ¿vale? Pero bueno, hoy os traemos las que están más enfocadas a vuestro sector. Voy a pasar muy rápidamente a la que está de candente actualidad, que es el programa Neotec de CDETI, ¿vale? Son ayudas que se ha abierto el plazo de inscripción, presentación justo la semana pasada. Estamos hablando de una subvención muy potente del 70% sobre gasto del proyecto, ¿vale? A fondo perdido, con una intensidad, con una ayuda máxima de 335.000 euros, ¿vale? Por empresa. Presupuesto mínimo de 175.000 y deciros que podemos presentar solicitudes hasta el 20 de abril, ¿vale? Que queda un mes y medio cortito, que encima pilla Semana Santa por medio, con lo cual, si os interesa, os animo a que empecéis a mirarlo ya. Es una ayuda súper potente para startups de base tecnológica. Aquí, muy importante, tenemos que tener un proyecto que venga de I+D, es decir, no proyectos, no sé, un marketplace o software, digamos, no avanzado no estaría incluido, ¿vale? Pero todo lo que tenga un componente tecnológico avanzado se podría incluir en esta subvención, que además tiene que estar la tecnología en lo que se llama un TRL 6, ¿vale? Es decir, tiene que estar en un grado de desarrollo de madurez tecnológica en el que ya hayáis validado esa tecnología, pero queráis pues, mejorarla, llevarla a un piloto más potente o incluso a escala real, ¿vale? Y llevarla al mercado. Ese es el punto ideal. ¿Vale? En cuanto a los requisitos, pues los más importantes. La empresa tiene que tener un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años de antigüedad, contar con un capital social de al menos 20.000 euros, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que veis aquí, no cotizar en la bolsa de valores, no tener cuentas depositadas en el registro mercantil, una serie de casos. Pero sobre todo lo más importante, la antigüedad y el capital mínimo, ¿vale? Y como os decía, la ayuda es 100% a fondo perdido. Podemos pedir un anticipo de hasta el 100% del total y podemos incluir, esto es una novedad de este año, ¿vale? Ay, perdón, que me he pasado. Podemos incluir gasto desde el 1 de enero de 2023, es decir, que podemos incluir gasto en el momento en que nos aprueben la ayuda, que será, pues, será aquí a 4 o 5 meses, gastos desde el 1 de enero. ¿Vale? Muy interesante porque podemos meter gastos de forma retroactiva. Si os interesa, lo dicho, os animo a que os deis mucha prisa, ¿vale? Porque queda poquito tiempo. Y sin más, paso la palabra a mi compañera Omaima, que os va a explicar las ayudas específicas del sector turismo. Hola, buenas a todos. Pues también empiezo a agradecer a Turistec por permitirnos estar hoy y a vosotros por la asistencia. Como ha comentado Patricia, en mi caso voy a hablar de 2 convocatorias que están enfocadas al sector turístico, ¿vale? Las 2 de ellas pertenecen al plan de recuperación, transformación y residencia que aprobó el Gobierno en 2021. Entonces, os comento la primera. La primera es Última Milla. Esta va dirigida a todo tipo, en principal a pymes, ¿vale? Que quieran desarrollar un proyecto innovador. Es decir, no hace falta que tenga un riesgo tecnológico alto. Al revés, tendría que partir de un desarrollo ya existente. Os comento características generales de la ayuda. Para poder ir es importante ir en consorcio, es decir, en agrupación con una o más empresas.
de estas empresas, ninguna de ellas puede estar en crisis. Si ya está una, no se podría ya ir. Hay que tener en cuenta el efecto incentivador. Es decir, nosotros antes de enviar el proyecto, antes de solicitarlo, no tendría que haberse comenzado. Como os he comentado, el riesgo tecnológico es bajo. Por lo tanto, partiríamos de un TRL 6, es decir, ya estaría desarrollado y lo que queremos hacer es o mejorar ese desarrollo o demostrarlo en entorno real, ¿vale? Otra de las características es que todo el porcentaje que os den va a fondo perdido, es decir, solo tiene un único tramo. Podéis pedir el 100% de anticipo de las ayudas sin ninguna garantía. En muchos casos, por ejemplo, si habéis ido a un CEDETI o a otro tipo de ayudas, suelen pedir, si vas a pedir un anticipo, te suelen solicitar avales. En esta ayuda no lo solicitarían. Y otra de las ventajas que tiene es que es compatible con otra ayuda, que pueda complementar a lo que tú has empezado a hacer con esta. A día de hoy desconocemos cuándo va a abrir. No obstante, ya se aprobó el presupuesto de este año, porque en principio tendría que haber salido en diciembre del año pasado, pero van con retraso. Creemos que saldrá en esta primera parte del año, pero bueno, lo que sí sabemos es que una vez que abran solo tendrías un mes para realizar y preparar todo, lo cual desde nuestro punto de vista, que ya fuimos a la convocatoria anterior con otras empresas, es poco tiempo. Por eso solo con el hacer con el consorcio se pierde mucho tiempo. Entonces, os animo que si tenéis algún proyecto, mirarlo detenidamente desde antes de que abra la convocatoria. Requisitos. Podrían ir todas las pymes que tengan CNAE en el sector turístico. En caso de que sea una empresa tecnológica o de desarrollo, solamente tendría que demostrar que ha trabajado con una hotelera o con el sector turístico en algún momento del proceso. Luego, en el caso de gran empresa, solamente podrían ir con una pyme. En este caso, repito, la pyme puede ser una pyme con el CNAE turístico o podría ser una pyme del sector, una pyme tecnológica que demuestre que tiene experiencia en este sector. Como os he comentado antes, lo vuelvo a repetir, que es muy importante, la cooperación tiene que ser con una o más empresas. ¿Cuáles serían las líneas? En esta convocatoria hay dos líneas, que os lo he comentado antes. Lo importante es que las dos parten de un proyecto, solo que una desarrollas o mejoras un producto ya existente y en la otra ya has terminado de desarrollarlo, que es la línea 2, y lo que quieres hacerlo es demostrarlo en entorno real, ¿vale? Todos ellos proyectos tienen que estar relacionados con estas tecnologías. Internet de las cosas, Big Data, tecnología 5C, ciberseguridad o aplicaciones móviles. En caso de que no haya ninguna de estas tecnologías, que ya nos pasó el año pasado, se podría demostrar de forma de que se mejora de alguna forma la parte del sector turístico con ese programa, ¿vale? Entonces, la línea 1 tiene más tiempo de duración porque es un desarrollo, entonces tendrá hasta 18 meses. Sin embargo, la línea 2, al ser una demostración de un desarrollo ya que has terminado, tendríais un tiempo máximo de 12 meses para realizar el proyecto. Los costes subvencionables en concreto en esta convocatoria es casi igual. Coste personal técnico con un máximo de 45 euros, administración, subcontrataciones es muy importante. Hasta un 30% del coste total y en caso de superar los 15.000 euros se requieren 3 ofertas. Además, no se podría subcontratar ninguna empresa del grupo, ¿vale? Costes de instrumentos y materiales, gastos generales y otras explotaciones, coste de investigación, si es línea 1, ¿vale? El coste de la auditoría es porque en todas las ayudas, cuando se quiere justificar, te piden que contrates a una auditoría externa que verifique los datos de la parte contable, ¿vale? Entonces, siempre más o menos el coste que permiten es entre unos 1.500 y 2.000. Y gastos de alojamiento. En esta convocatoria lo han añadido porque como es en cooperación puede ser que con la empresa que vas a cooperar no está en la misma ciudad, entonces cubren esos gastos. Presupuesto en la línea 1 de medio millón hasta 5 millones como máximo, ¿vale? El presupuesto en la línea 2, como es una parte, como os he dicho, al ser demostraciones necesitarías menos dinero para realizar y ejecutar el proyecto. Sería de 300.000 hasta 750.000, ¿vale? La intensidad de la ayuda es pymes hasta el 50% a fondo perdido y gran empresa sería hasta el 15% a fondo perdido.
Por otro lado, os comento otras de las convocatorias que también a día de hoy desconocemos cuándo va a abrir. No obstante, ya se aprobó el presupuesto el año pasado, también salió esta convocatoria el año pasado. Y el Experiencias Turismo España, ¿a qué va enfocado? Es decir, sería cualquier proyecto que mejore una experiencia del turismo. Luego veremos cuáles son las líneas en las que se tienen que enfocar, pero es muy importante que mejore la experiencia del turismo. Si no está relacionada con la experiencia del turismo, no valdría entrar en esta convocatoria. Aquí las características de esta ayuda puede ser un beneficiario único o podéis ir como la otra, en cooperación, una o más empresas. Igual, concurrencia competitiva, es decir, irán por puntuación, le darán dinero al que más puntuación tendrán, así hasta a gastar los fondos que se han aprobado. Efecto incentivador, como todas las ayudas, antes de enviar la solicitud, la ayuda no tiene que haberse realizado. Esta ayuda, la característica que tiene es que está sujeta a minimis, es decir, se tendría que ver si la empresa que va a ir a esta convocatoria ha solicitado alguna ayuda sujeta a minimis en los 3 años anteriores. En caso así, se restaría esa parte y solo podría ir a la parte correspondiente. Es decir, tenemos el minimis quiere decir que tienes máximo 200.000 euros para solicitar ayudas a lo largo durante 3 años. Es por ello que el presupuesto máximo para solicitar son 200.000. En este caso también no se piden garantías. Lo bueno de esta ayuda es que puedes subcontratar el 80% del presupuesto total y la duración máxima, independientemente de cualquiera de las líneas que veremos más adelante, son 18 meses. Vale, los que os he comentado, hay 3 líneas, pero las 3 líneas tienen que estar sujetas a lo mismo, a mejorar la experiencia del turismo. Tenemos Innova. Innova, que es mejorar los recursos dentro del sector turístico, pero que mejore la experiencia. Impulsar la sostenibilidad del turismo para mejorar una experiencia y transformación de los procesos de experiencia al turismo. Luego tenemos Integra. Integra sería cualquier proceso que tenga que ver con economía circular. Y Comunica sería protocolos de seguridad que mejoren la experiencia, herramientas TIC. Por ejemplo, en este caso es, si tenéis una herramienta que facilite, por ejemplo, viene un grupo de jubilados y creáis una plataforma que les ayude a gestionar qué harán, su itinerario. Eso también es una forma de mejorar la experiencia. Las herramientas TIC tienen bastante, es grande. Y mejorar la comunicación. Lo mismo, todo ello tiene que estar relacionado a la experiencia del turismo. En este caso, gastos subvencionables. Si el personal que se contrata exclusivamente para este proyecto, sería 100% del importe. No obstante, si tienes solamente, es decir, el resto del personal que ya tienes en la empresa, solo puedes imputarlo al 80%. Diseño de imagen corporativa, gastos de viajes, gasto de material fungible, gasto de formación y sensibilización. Estaba por la línea de Integra, ¿vale? Y gastos de comunicación, que esta iría por la línea de comunicación. Y con esto ya hemos terminado, así que si queréis abrimos a las preguntas. Sí. Sí, muchas gracias a los 3, Tolo, Patricio, Maima. No sé si tenemos alguna pregunta entre los participantes que queráis trasladar. Bueno, realmente ha sido muy interesante. Muchas gracias, chicos, porque bueno, las convocatorias, ¿no?, que habéis presentado al final, yo creo que pueden ser muy interesantes para los socios de Turistec y deberíais estar atentos. Bueno, si no hay Aquí, ninguna de hecho, pregunta, sí. no, simplemente que os animo tanto en la de experiencias turismo como en la de digitalización de última milla, que no han salido todavía, pero si veis que puede encajar algún proyecto, que lo empecéis a mirar desde ya, porque luego hay muy poquito plazo para poder prepararlo, ¿vale? Con lo cual os animo a mirarlo con detenimiento. Exactamente, y bueno, y vale la pena. Bueno, como decía, si no hay ninguna pregunta aquí en el chat, no os preocupéis, vamos a enviar. Sí, hay una preguntita. A ver, un segundo. En principio está Sí. sujeta a 6 meses, pero todavía a día de hoy todavía no se ha... la primera convocatoria salió en mayo. A día de hoy todavía no hay resolución.
Normalmente debería 6 meses, es lo que indica en las bases, pero a veces no cumple. Ese es el tiempo. Gracias, Omaima. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, como os decía, bueno, vamos a circular las presentaciones de ambos con sus datos de contacto por si, bueno, luego se os ocurre alguna otra consulta o queréis contactar directamente con ellos, ¿no? Para tramitar esas convocatorias y para que os den soporte. Así que bueno, sin más, si no hay ninguna pregunta más, os agradezco a los tres vuestra participación, la confianza en Turistec para organizar esta sesión y a los que habéis participado en el webinar. Esperamos que os haya resultado interesante y os vemos en los siguientes eventos de Turistec. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.